Muy bien, entonces bienvenidos a su primera clase de soteriología. El nombre de nuestra materia es un poco extraño, probablemente muchos de ustedes nunca han escuchado esta palabra, pero vamos a entenderla de manera más simple como salvación, como la liberación. Esta clase la he titulado ¿En qué consiste la salvación? Y para iniciar, en primer lugar, vamos a conocer de dónde proviene nuestra palabra soteriología. Van a ver que en el grupo de WhatsApp y en la misma materia acá en Teams, ustedes van a tener la materia simplemente como teología de la salvación. Pero esta palabra salvación deriva de un término griego que era soter. Esta palabra soter es un sustantivo que significa salvador o libertador y está relacionado a un verbo que era la salvación o el salvar. Entonces, si vamos a entender esta palabra, la vamos a entender como, como una especie de elemento que hace referencia a una libertad, a un rescate de un estado de sufrimiento. Así que cuando tenemos esta palabra salvación o libertad, creo que lo que debemos preguntarnos es de qué debemos ser libertados o de qué debemos ser salvados. ¿Hay algo de lo que debamos ser salvados? ¿Hay algo de lo que debamos ser libertados? Acá viene la pregunta en qué consiste la salvación, porque no es algo que le corresponda exclusivamente a la fe cristiana. No, todas las religiones, todas las filosofías hablan de algún tipo de soteriología, de algún tipo de ciencia o de filosofía que se refiere a ser salvados de algo. Y bueno, si bien este mundo en el que vivimos tiene muchas cosas hermosas, hay gran bondad, hay gran hermosura en la naturaleza, estoy seguro que todos nosotros vamos a coincidir en que también existe mucho sufrimiento, que hay muerte, que hay angustia en muchas partes del mundo y que nosotros mismos hemos vivido grandes obstáculos, grandes tristezas a lo largo de nuestra vida. Creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de esta salvación o de esta liberación, en todas las ramas de la filosofía o de la religión se habla de ser libertados o ser salvados de la maldad, del sufrimiento, de la muerte, de la oscuridad que hace tanto daño al mundo. Así que vamos a, antes de entender qué es la soteriología o qué es la salvación para la fe cristiana, vamos a conocer un poco de qué es la salvación para estas otras religiones del mundo. Vamos a ver solo unas cuantas de ellas, porque bueno, hay tantas religiones en el mundo actualmente que si las explorásemos todas, pues terminaríamos muy confundidos y llenos de información, aunque todas ellas de cierta forma tienen algunos puntos en común. Así que vamos a ver qué es la salvación inicialmente para algunas de estas religiones. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el budismo. ¿En qué consiste la soteriología o la salvación, la liberación para los budistas? En primer lugar, los budistas tienen un sistema filosófico muy complejo que se remonta a este pensador, a este meditador Buda, el iluminado, que pudo encontrar la iluminación a través de un proceso de meditación, a través de un proceso de autoconocimiento de sí mismo. Y bueno, en base a él se ha generado toda una filosofía mucho más grande y actualmente hay muchos seguidores de esta rama que es el budismo. Entonces, para ser salvos o para ser salvados, para obtener liberación, para lograr la iluminación dentro de este sistema de pensamiento que es el budismo, hay algunos puntos centrales. Uno de ellos, por ejemplo, acá lo tienen en la diapositiva, es el destruir el ciclo de reencarnaciones. Los budistas creen que estamos atrapados en un ciclo de reencarnaciones interminable que nos lleva de ser seres humanos a ser mariposas, pasamos de ser mariposas a ser zarigüeyas y estamos transformándonos de un ser a otro, metidos en este mundo sin poder escapar, reencarnando una y otra vez. Entonces, tenemos que comprender que para los budistas
salir de ese ciclo de reencarnaciones es algo absolutamente necesario para poder encontrar la iluminación, para poder encontrar la salvación. Para destruir ese ciclo de reencarnaciones, lo que los budistas proponen es que uno debe deshacerse de los deseos y alcanzar el nirvana. Este nirvana es un estado de éxtasis pleno, un estado de no mente en el que uno se ha desprendido completamente de los afanes del mundo. El mundo es en esencia malo para los budistas y se ha desprendido completamente de todos esos deseos del mundo y queda en un estado de nada, de un vacío total, de una paz total. Así lo interpretan ellos, así lo ven. Entonces, para salir de ese ciclo de reencarnaciones, ellos necesitan deshacerse de los deseos del mundo y seguir, además, el noble camino óctuple que le llaman ellos, que es un camino de diferentes virtudes que uno debe tener en la vida, que son, por ejemplo, manifestadas en las opiniones, en las intenciones, en lo que uno habla, en el discurso, en el comportamiento, en la subsistencia, en el esfuerzo, en la conciencia, en la meditación correcta. Así que encontramos que para el budismo la forma de alcanzar la vida eterna, la forma de alcanzar la iluminación es a través de estos pasos. Nos vamos dando cuenta acá, empezamos a notar que la manera en la que se alcanza la vida eterna, la iluminación para las religiones del mundo es a través de ciertos requisitos que deben ser cumplidos. Muy bien. Vamos a comenzar ahora, vamos a pasar, perdón, ahora a revisar otra religión. ¿Cuáles son sus requisitos? Les voy a pedir, por favor, que me den un minuto. Voy a retornar en un momento. Estoy recibiendo una llamada que debo contestar, por favor, mil disculpas.
Ahora sí, mil disculpas. Mil disculpas. ¿Pueden escucharme bien, por favor? ¿Pueden levantar sus pulgares nuevamente? Acabo de ser interrumpido, así que mil disculpas. Ya, continuamos. Bueno, entonces, como les decía, la soteriología para los budistas consiste en cumplir ciertos requisitos que nos van a llevar de un estado de reencarnaciones constantes, de ese ciclo de muerte en el que nos encontramos en el mundo, a un estado del nirvana que le llaman ellos, que es el estado de éxtasis supremo, en el que no hay más mente, en el que todos nos fundimos en una especie de vacío junto a no un Dios, ellos no creen precisamente en un Dios, sino un estado divino en el que todos somos uno, todos los iluminados, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos ahora a ver qué sucede en el caso de, por ejemplo, el Islam. En el caso de los musulmanes, nuevamente encontramos que tienen algunos requisitos para ellos poder ingresar al cielo y encontrarse con su Dios Alá. En este caso, ellos tienen que cumplir 5 pilares elementales para poder ingresar al cielo. El primero es la profesión de fe, es decir, admitir que uno cree, tiene fe completa en Alá. La otra es la oración 5 veces al día. Ellos deben orar 5 veces al día mínimamente. La otra es la limosna. Deben ser caritativos, deben otorgar bienes y dinero a las personas necesitadas. La otra es el ayuno durante el mes de Ramadán. Nosotros sabemos que actualmente hay un conflicto bélico, ¿no?, entre Palestina e Israel, y precisamente en este mes de Ramadán es que se desencadenan muchos conflictos. Y este es el mes en el que se supone que ellos deberían estar ayunando, deberían estar conectados con su Dios. Y finalmente, un requisito muy importante es que una persona creyente, un musulmán devoto, debe por lo menos una vez en su vida realizar la peregrinación a la Meca. Entonces son estos 5 requisitos que deben ser cumplidos sí o sí por el creyente musulmán para poder ingresar al paraíso. De otra manera, este musulmán, si no cumple estos requisitos, se vería excluido de ingresar a la vida eterna. Entonces, nuevamente nos encontramos con otra serie de requisitos que son imprescindibles para el religioso, de tal forma de poder conectarse con su Dios. Para el judaísmo, ¿cuál es la soteriología en el judaísmo? En el Antiguo Testamento, Yahweh, Jehová, el Creador, otorga mandamientos, los famosos 10 mandamientos, y una serie de otros decretos de convivencia que los judíos debían cumplir para ser considerados justos. A eso se refiere el cumplir la ley de Yahweh. Para un judío ser considerado justo, para ser considerado una persona justa, que tenga derecho de ingresar al paraíso, tenga derecho de ingresar a la vida eterna, debe cumplir estos mandamientos de manera estricta. Debe hacer buenas obras para poder ser contado como justo delante de los ojos de Dios. Esa es la manera en la que un judío que solo acepta el Antiguo Testamento de la Biblia puede llegar a la vida eterna. ¿Qué sucede con la Iglesia Católica que hay en el catolicismo? Nuevamente nos encontramos con otra serie de requisitos. La soteriología en el catolicismo nos dice que para poder ser salvos, para poder ingresar a la vida eterna, es necesario cumplir los rituales y los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, la misa, la participación de la Eucaristía y una serie de otros sacramentos que la Iglesia Católica tiene, que son necesarios y son un requisito para poder ser parte del pueblo de Dios. Otro requisito importante es la sujeción al Papa. Uno debe considerar al Papa como un intermediario supremo entre Dios y los hombres. Y otro requisito fundamental también es el hacer buenas obras. Son requisitos. Las religiones exigen requisitos para poder ingresar al cielo. Y eso es lo que caracteriza a las religiones en general. Un pastor cristiano muy instruido,
Paul Washer, no sé si algunos de ustedes probablemente lo conocen, especialmente aquellas personas que son cristianas, nos dice que en el mundo no hay muchas religiones, solo hay dos religiones. Aquellas que están en un solo grupo de religiones que exigen requisitos para nosotros poder ingresar ante la presencia de Dios o para poder ingresar a un estado divino. Y por otro lado tenemos a la fe cristiana que no nos pone requisitos, que nos muestra un camino totalmente distinto a esta serie de pasos que uno debe seguir de manera estricta, de manera tediosa, que causa fatiga de manera gravosa. Y si se dan cuenta, en todas estas religiones tenemos acá una foto del Papa, tenemos ahí una foto de un sacerdote judío, en este caso es Caifás, tenemos ahí un hombre musulmán, tenemos ahí un hombre budista. Una de las características de los religiosos es que les encanta vestirse con trajes ostentosos. Y miren lo que dice Jesucristo al respecto en uno de los evangelios. Está hablando con el pueblo y les dice, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Una característica de los religiosos es que les gusta imponer requisitos, rituales, adoraciones necesarias, lapsos del día en el que uno debe ayunar. Son requisitos pesados de cumplir, fastidiosos de cumplir. Y siempre con adornos ostentosos, con cetros, con vestidos. Es una de las características de las religiones del mundo. La fe cristiana no es una religión más entre muchas otras. El ejemplo que tenemos a seguir es Jesucristo. Humilde, sencillo, simple, lleno de verdad, lleno de gracia, hablando las cosas tal como son de frente. Precisamente fue por eso que los judíos de su tiempo lo asesinaron, porque él iba en contra de toda esa ortodoxia, en contra de todos esos rituales creados por seres humanos, impuestos como si fueran leyes de Dios, pero simplemente obras humanas. Y miren acá una pequeña prueba de cómo las religiones del mundo son simplemente un mismo grupo de requisitos. Y miren, ahí tenemos una foto de musulmán, una reunión que se realizó, ¿no? Entre musulmanes, están ahí hinduistas, están budistas, están judíos, todos los representantes de las religiones, tratando de conciliar algunos principios básicos para la paz mundial. A esto, bueno, específicamente a la conciliación de el cristianismo, el judaísmo y el islamismo se le llama ecumenismo. Y es algo que está profetizado en la Biblia como algo detestable, el tratar de conciliar todas las religiones para que vivamos en hermandad y en paz los unos con los otros. Es algo que la Biblia nos dice que no es correcto, porque la Biblia nos muestra una verdad y tratar de mezclar esa verdad con falsedades es algo que no debemos hacer ni debemos permitir. Y es algo en lo que caen las religiones del mundo. Tenemos aquí, no es la primera vez que se reúnen los religiosos del mundo para hablar, más políticamente, lo veo yo de esta forma, que de manera espiritual. Y siempre sacándose fotos, posando para los periódicos, es algo que caracteriza a los religiosos del mundo. Una de las, y bueno, entonces este es el punto central de esta lección, que es nuestra lección introductoria, es en qué consiste entonces la salvación para nosotros los cristianos. Y por favor, también es importante entender, y esto es algo que sucede muy a menudo, cuando una persona se dice ser cristiana, automáticamente en la cabeza de las personas en general, en mi caso, por ejemplo, tengo familia que son, en general mi familia son católicos, algunos son ateos, inmediatamente cuando se dice uno, yo soy cristiano, inmediatamente a la mente vienen pastores como Cash Luna y una serie de otros pastores más, ¿no? Las iglesias pentecostales, evangélicas, o que uno anda tirándose en el piso, entrando en estados de éxtasis. Ustedes han visto en algunas iglesias cristianas, entre comillas,
cosas vergonzosas que ocurren, euforias vergonzosas, descontroladas, que no tienen nada que ver con fe cristiana. Entonces, cuando uno habla, dice, ser cristiano no se está refiriendo a pertenecer a ninguna de estas sectas que han surgido en el mundo, que también son parte de esas religiones que acabamos de mencionar. De ser cristiano, el ser verdadero cristiano, consiste en seguir a Cristo. Congregarse, claro que sí. Las congregaciones cristianas usualmente son, las verdaderas congregaciones cristianas usualmente son pequeñas, no son masivas, no tienen 1,000, 2,000, 3,000 miembros, porque se supone que el pastor de una iglesia, por eso se le llama pastor. En mi caso, por ejemplo, no soy pastor. Les voy a pedir a ustedes, muchachos, por favor, que se refieran a mí como Wilson. Pueden decirme licenciado si quieren. Pastor es aquella persona que cuida de su rebaño. ¿Cuántas ovejitas creen ustedes que puede tener un pastor a su cuidado para poder realmente cuidarlas? ¿50? ¿Tal vez 100? ¿Será que un pastor que tiene ovejitas podría tener a su cuidado 3,000 ovejas? No, ¿verdad? De hecho, los pastores se caracterizaban incluso por conocer el nombre de cada una de sus ovejitas. Un pastor en la antigüedad tenía 10, 20, 30 ovejitas como máximo a las que podía cuidar, de quienes sabía sus nombres. Entonces, el pastor se caracteriza precisamente por eso. Y si hablamos de una congregación, hablamos de un grupo usualmente pequeño de personas que realmente aman a Jesucristo y entienden qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Miren este pequeño pasaje, con esto vamos a cerrar la clase de hoy, que dice esto en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo escribe esto. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Jesucristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Lo que nos está diciendo acá es que el cristiano tiene acceso a la vida eterna no porque cumple mandamientos, no porque cumple rituales, no porque hace buenas obras, no porque da limosna, no porque hace peregrinación a la Meca o al templo de Jerusalén. No, ninguno de esos requisitos nos hacen dignos de ingresar al paraíso, porque todos esos requisitos son imposibles de cumplir. Jesucristo, que se hizo hombre, que es la misma deidad hecha carne, Él cumplió de manera perfecta todos los puntos de la ley y es más, los llevó a un nuevo nivel. Hay una parte en la que Jesucristo les dice a sus discípulos, no piensen que yo he venido a destruir la ley, he venido a cumplir la ley. Eso dicen nuestras traducciones usualmente en la Biblia. No dice el verbo cumplir, es una traducción que puede causar confusión. El término que se utiliza ahí es plero, es un término griego que significa he venido a completar, he venido a consumar o he venido a llevar a la ley a un nuevo nivel. ¿Y cuál es el nuevo nivel al que lo vino a llevar? Cuando les dijo en la última cena a sus discípulos, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros, el amor. Él vino a cumplir la ley y a llevarlo a un nuevo nivel, al nivel del amor, el verdadero amor que es de la entrega total, un amor sacrificado, un amor que no busca nada de manera egoísta, un tipo de afecto que entrega todo, pero absolutamente todo sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hizo Jesucristo y por eso es que Él fue, ante los ojos de su Padre, digno de ingresar a la vida eterna, porque Él tenía todo el amor, toda la gracia y toda la verdad. Y Él nos da acceso a la vida eterna tan solo con el hecho de creer en Él, de tener fe en Él. Pero para tener fe en Él, tenemos que conocerlo. Y para conocerlo, es importante estudiar teología para entender quién realmente es Jesucristo. Bueno, acá entonces con esto vamos a cerrar. No somos salvos porque hacemos obras. No es decir, no llegamos a la vida eterna porque hacemos obras de nuestro propio esfuerzo, sino que hacemos obras porque somos salvos.
Acá no quiero que haya confusiones tampoco, no se trata de simplemente decir, bueno, creo en Dios, entonces ya estoy salvo, listo. Porque si uno dice, creo en Dios, amo a Jesucristo, tengo fe en Él, y sigue viviendo una vida torcida, tu fe es falsa, es una fe que no produce frutos. Pero esa fe genuina, esa primera fe en Jesucristo, aun siendo nosotros pecadores, aun siendo torcidos, esa fe nos va a llevar de manera casi automática a través de la obra de su propio Espíritu a empezar a llevar una vida con buenas obras. Pero tenemos que entender que no son las buenas obras las que nos dan el acceso a la vida eterna, sino es simplemente la fe en Jesucristo la que va a producir en nosotros posteriormente obras. Bueno, vamos a dejar esta clase acá. Algo que quería decirles es que es importante, especialmente para aquellos que no han sido mis estudiantes en las anteriores teologías, teología 1, 2, 3, 4, que puedan ponerse al día con esos temas, porque ya estamos avanzando temas más específicos de la fe cristiana, de la teología, y me gustaría inicialmente que conozcan quién es Dios, quién es Jesucristo. Creo que es importante hablar nuevamente de esos temas para que lo hagamos de una manera nueva, para que ingrese a nuestros corazones información que probablemente antes no haya ingresado. Voy a pasarles unos videitos al grupo de WhatsApp para que ustedes los puedan ver. La siguiente clase vamos a tener un repaso de nuestros videos, pero bueno, ahora voy a empezar a explicar precisamente cómo vamos a hablar, así que vamos a pausar la grabación. Antes